Bueno, regresamos a esto y vamos a empezar de lleno en este estudio, ¿no? Tal y como lo habíamos dicho, vamos a analizar. Bueno, diremos algunas cosas de lo que creen algunas denominaciones o iglesias, por supuesto que incluida la católica. Y sí, incluye, bueno, toda, y la griega. Interesante ver lo que la griega dice de esto, porque aquí está implicado el tema del purgatorio, lógicamente, ¿no? Está implicado, así que nosotros, como estamos viendo, lo tengo aquí, creo que sí, que se ve bien, es perfecto esto. Y comenzamos recordando este versículo, porque es el versículo base. Este va a ser el versículo base de lo que vamos a ver ahora. En la cruz, aquí está lo que les había dicho en la oportunidad pasada. En la cruz, está en el versículo 14, y dice, y despojando a los principados, vamos a ver en qué caso está, y potestades, y las potestades, los sacó a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Dos cosas importantes, porque este versículo va a estar relacionado con lo que vamos a ver. En la cruz los despoja con su sangre, porque Colosenses, ya lo estudiamos, 2, esa palabra sangre que quitaron de ahí, en las versiones de ahora, no Casiodoro, sino las modernas, perdón, en general, lo quitaron de ahí, es en la cruz, derramando su sangre en sí mismo. Vamos a ver, esa no es duplicidad, es complemento, si lo quiere llamar así, o un complemento, es un énfasis, un redoble de la verdad al cuadrado, hablando en estos términos. Y vamos a fijarnos aquí, entonces, ese versículo de Colosenses nos lleva a Primera de Pedro 3:18, y vamos a verlo, lo vamos a meter aquí de manera amplia. Partimos de una premisa principal, porque si no establecemos el fundamento como el fundamento de una casa, un edificio, si no le ponemos un fundamento, pues el edificio se nos puede caer en cualquier momento. Hay una premisa en la cual ustedes pueden ahondar más, porque yo les pongo un versículo para ello, pero tampoco nos vamos a detener aquí, porque se supone que esta es una verdad tan evidente, que se supone que es de aceptación general. Si viene alguien diciendo que no, déjenlo, no le hagan caso. Esa persona no sabe nada y lo que quiere es distraerlos, sacarlos de la verdad, y ustedes no saben si es una persona equivocada, un verdadero creyente, o es la cizaña. En Segunda de Pedro lo dijo, entrarán en los últimos tiempos sigilosamente, no es evidente. Los engañadores, los falsos profetas, no es evidente. Y la cizaña es igualitita al trigo, sí señor. Premisa principal, entonces, debe tenerse en cuenta, está aquí, que nadie resucitó antes de que lo hiciera Jesús. No, nadie. Eso no fueron resurrecciones en gloria, no fueron resurrecciones con cuerpos glorificados. Hay quien, para estos casos, como el de Lázaro de 4 días, un muerto de 4 días, o como en el caso del hijo de la viuda de Naín, o el caso, cualquier otro caso, incluso en el Antiguo Testamento, como el hijo de la viuda de Sarepta. Esos son resucitaciones. Hay quien le pone ese nombre, bueno, está bien, para distinguir esos casos de la resurrección en gloria. Nadie resucitó en gloria antes de Jesús. Nadie. Partimos de esa base. Esto sería, afirmar que sí, sería, como se ha escrito aquí, además de una herejía
volver a glorificar a Jesús, quitándole sus triunfos, que es o lo que ignoran muchos, o lo que tergiversan otros, o lo que otros sienten como una desidia. Dice, bueno, pero yo ya no importa lo que tú creas en eso, tú eres salvo. No, darás cuenta de tu doctrina. Por tus palabras serás justificado, es decir, tu doctrina, o por tus palabras serás condenado. Seguimos leyendo aquí en esta parte. Pues Jesús es, aquí está la frase, es primicia de los que durmieron, de los que murieron. Primicias en que, en la resurrección. Tienen aquí algunos versículos, pueden buscar otros, ¿no? El primogénito, el primero en todo. Jesús es el primero en todo. Y en Apocalipsis 1, cuando se le revela a Juan en la isla de Patmos, él llega a decir allí en el capítulo 1, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El todopoderoso. Lo dice él mismo. El todopoderoso. Que en un debate que ya hace hace como 2 décadas o más, fue un debate con un testigo de Jehová con este versículo. Y fue capaz de negar y decir que no era todopoderoso. Cierra la Biblia, vámonos. No, así no se puede. No pierda el tiempo con esas personas. Bueno, allí en Apocalipsis, el Señor lo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Estuve muerto, pero ahora vivo y vendré. Soy el todopoderoso. El alfa y el omega se utiliza principio y fin. Está en Génesis 1, sí señor. En hebreo también se utiliza para decir que Jesús lo contiene todo, así como entre el alfa, la A, alfa y omega, la. Bueno, en el alfabeto griego, omega, es la última. La nuestra sería la Z. Entre la primera letra del abecedario y la última están todas las demás letras, todas las demás, todas. Están todas las demás y están todas las demás contenidas dentro de la primera y la última. Todo está contenido ahí, todo. Y Jesús dice, todo está contenido en mí, todo, absolutamente todo. Porque Jesús es el arquetipo de toda la creación. En Él reside el modelo, para decirlo de esta manera, el modelo de cada cosa creada. Esa es la grandeza, no solo de su persona como Hijo de Dios, en su deidad, sino la grandeza del hombre Jesús, del Hijo de Dios humanado, asumiendo naturaleza humana. Es la grandeza. No podemos, porque ese versículo nos va a llevar al Hades. Por eso lo estamos viendo, porque ahí más adelante el versículo, creo, 18, lo dice. 1:18 dice, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. ¿Cómo las consiguió? Dios lo puede todo, es Dios quien tiene, hombre, claro, por supuesto, todo. No, la tiene como hombre. La ganó allí donde estamos diciendo, en la cruz, que estamos analizando, a entrar a analizar eso. Y ya lo estamos haciendo. Yo tengo las llaves, la gané. Gané estas llaves, que son las de la muerte y la del Hades. El Hades. Entonces, y justo antes de decir eso, las ganó yendo al Hades, y estamos viendo eso, ha dicho, yo lo contengo todo. Yo lo soy todo. Como dice también otro versículo, el Padre, Dios el Padre, lo encerró todo en su Hijo, para que aquí nadie venga con cacareos. Por Dios. Aquí nadie va a venir con cacareos, que yo fui el que hice esto, yo fui el que hice lo otro, yo fui el que perdoné pecados a este señor, al otro. No, de eso nada. De eso nada. La Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma no puede perdonar pecados. Y ya saben que aquí no favorecemos a nadie, ni a los católicos, ni a los ruselistas, testigos de no sé de quién, ni a los adventistas y tampoco ni a Lutero ni a Calvino, porque decimos la verdad, para que usted
sepa lo que debe creer y no tenga excusas en aquel día. Digo, es que nadie decía. Entonces, Tenemos que tener como premisa eso, que Jesús lo encierra todo, Jesús lo es todo. Y nadie resucitó antes que Él, en cuerpo de gloria, glorificado, eterno, porque es un cuerpo para la eternidad, como el de Él mismo. Fue Él el que lo ganó. Y es un absurdo decir que antes que Él resucitara, resucitaron otros. Pero si Jesús todavía no lo ha hecho. Entonces, nadie resucitó antes que Él. Así que no pudo haberlos resucitado y enviados al reino celestial. Hijo de la viuda, bueno, son los casos que le mencioné hace un momento. Bueno, seguimos aquí en esto. Partimos entonces de esa base y vamos a ver el versículo en detalle. Primero de Pedro 3:18, y esos son vocablos griegos, pero usted no se preocupe si no sabe griego, porque nosotros se lo ponemos a la altura suya. Aquí no estamos estudiando filología griega, simplemente estamos viendo la palabra de Dios. Y por poco que bueno, todos ustedes son estudiados, ustedes sí lo ponemos a la altura suya, hermano. Y esto es lo que se dice, habiendo sido muerto, palabra muerto, de hecho, a carne, no tiene el artículo, va sin artículo, ya se lo pondremos nosotros, habiendo sido hecho vivo, pero a espíritu. Bueno, en primer lugar entonces tenemos aquí esta tanatoseis, bueno, eso es como una seta, ¿no? Ahí, de donde viene nuestra palabra tanatorio, sí. Eso es un verbo, no es el sustantivo, muerto, el muerto. Artículo, muerto es un sustantivo. No, esto es está funcionando como verbo, matar, ya está. Morido no, no se puede poner así porque es mal castellano. Eso es un verbo, como lo tienen ahí, eso es un participio pasivo. Sí, lo mataron, a Jesús lo mataron. Y es un participio pasivo perfecto que habla de una acción que se hizo completa, que se completó en el pasado y sus resultados todavía perduran. Así, a grosso modo. Ya pueden ustedes buscar después un poco más en todos los libros, manuales, etc. Bueno, habiendo sido muerto, sí, es correcto. Nosotros diremos, como está puesto en nuestra traducción, habiendo muerto, bueno, lo mataron, porque la palabra creo que está ahí, sí, la estáis viendo aquí, se traduce con el verbo matar, sí. Hay un par de ejemplos ahí, ahora no los vemos estos, pero ustedes tienen estos ejemplos ahí. Habiendo muerto, es esta palabra, la que yo les dije, ¿no? De aquí viene nuestro vocablo tanatorio. Bueno, aquí tienen una prueba de que muchos vocablos en castellano proceden tanto del latín como del griego. Tanatorio, hacer morir. Y esto lo que quiere decir es que su muerte fue real. Murió. El hecho se dio. No quedó medio muerto, no, es muerto total. Y lo va a reafirmar con esta partícula que tienen aquí. Esta partícula, está la flecha ahí. Bueno, se puede hacer esto a lo mejor, ¿no? ¿Dónde está? Miren, esta partícula que está aquí. Es una partícula que significa eso. De hecho, verdaderamente. Aquí lo han puesto como murió de hecho, es un hecho real. Es que esta partícula tiene completa actualidad, verdaderamente. Es una partícula que sirve para enfatizar algo, que lo va a hacer más adelante ahora con la otra partícula, pero creo que está por ahí, es esta partícula que está aquí. Son dos partículas, sobre todo esta, que se utiliza para enfatizar aquello de lo que se viene hablando. Vamos a ver de qué se viene hablando. Pero ya lo viene haciendo con esta partícula que serviría también para eso, y de hecho sirve. Verdaderamente, de hecho.
Contraste entre dos realidades. La realidad entre que fue muerto, estuvo muerto de verdad, lo mataron de verdad y murió de verdad. Y el hecho del cual va a hablar ahora posteriormente, que es que siguió vivo, pero siguió vivo. ¿Cuántas iglesias y denominaciones tergiversan la realidad no solo del infierno, sino de la supervivencia del espíritu después de esta vida? ¿Y por qué niegan el infierno? Pues por esa razón. Por esa razón tienen que negar ambas cosas. Si niegan una, niegan la otra. Y si niegan la otra, tienen que negar la una. Porque si no, bueno. Entonces, a la verdad, ciertamente Él murió. Seguimos diciendo lo que tienen ahí. No es una referencia entonces a los días de Noé, porque esto lo tergiversan, lo enredan, lo embolican, lo enredan, ¿no? Hacen como una especie de una estopa, ¿no? Estopa, como la conocen en Sudamérica. Y aquello, y al final te dicen, no, eso es en los tiempos de Noé, pero no está diciendo eso. Está ubicándose en el tiempo presente, allí algo que sucedió en el siglo I. Aquí hay una cosa importante para el mismo cristiano, porque hay cristianos que dicen, yo creo los evangelios, yo creo todo lo que está narrado ahí, yo creo lo que dijeron los evangelistas. Yo creo que Jesús fue esto, yo creo que los apóstoles hicieron lo otro, pero esto de que resucitó, no lo puedo creer. Entonces yo digo, mi estimado, usted nunca podría ir a ningún sitio a tener estudios superiores, ni en filosofía, ni en historia, ni en geografía, y así en otras áreas. No podría usted. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en filosofía o en historia le van a hablar, por ejemplo, de Sócrates o Aristóteles. Pero lo que usted va a aprender allí de estos filósofos, políticos, guerreros, guerras, lo contaron unos señores. Lo que sabemos de todos esos siglos en cuanto a la historia, la geografía y también la filosofía, eso lo contaron unos señores. ¿Quiénes? Sus discípulos. Ah, pero usted lo cree. Sí, yo lo creo. Yo soy licenciado en esto, soy licenciado en lo otro. Entonces, usted no puede ir allí. Porque esto de la Biblia es igual. Estos son hechos históricos. Si usted cree lo que los apóstoles dijeron sobre la vida, los milagros de Jesús, tiene que creer también lo que ellos no esperaban la resurrección exactamente. No esperaban la resurrección del Señor. Ellos no estaban acordándose de que el Señor se los había advertido. Sin embargo, los enemigos de Jesús, sí. Por eso le piden a Pilato que ponga allí unos soldados que vigilen la tumba para que no roben el cadáver de Jesús y al final terminen diciendo que resucitó. Pero eso no lo sabían los discípulos. Ellos estaban completamente frustrados, entristecidos, porque no. Entonces, si ellos más tarde van a decir que resucitó, créalo también. Si usted cree una cosa que contaron ellos, crea la otra que también la contaron, sobre todo porque no la esperaban. Darán cuenta de esto aquellos que lo niegan, Bueno, entonces ciertamente enfatiza el escritor aquí, Pedro dice, no, es que él murió de verdad, verdaderamente, y murió, dice, ¿cómo? A la carne. La conocida palabra sarx que usa mucho Pablo. Pero no es morir, no hay que confundir aquí la gramática ni el griego. Esto es un dativo, como un complemento indirecto. Esto es un dativo, como un complemento indirecto. Bueno, pero la acción de todas maneras recae, está recayendo sobre la carne. Murió, es matar, lo mataron. Esa es la acción. El sujeto es Jesús. Y esa acción de matar a Jesús, ¿sobre qué recae? Sobre su carne, solamente. Lo está diciendo. No sobre todo su ser. Porque va a hacer el contraste diciendo, pero el espíritu sigue vivo.
que de eso vamos a hablar ahora. Y entonces el escritor dice, él muere a la carne. A mí me gusta utilizar este complemento indirecto, este dativo, más bien de ubicación, porque dice en qué muere, en dónde muere, en la carne. Es que la en es una preposición del lugar, sirve para eso. ¿En dónde? ¿En dónde? Entonces, muere en la carne. Pero en el griego, como es... no estamos dando clase de griego. Pero nos basamos en él. Aquí está, para todo el mundo. Nadie está diciendo nada que no esté escrito. Por eso lo hacemos así. Para que usted sepa que debe creer y usted vea en su iglesia que enseñan. O que no enseñan. O que disimulan. O que no se comprometen. O que tienen desidia en cuanto a esos temas. Porque, bueno, no sé qué decir, no quiero decir más. Sarx, muerto a carne. Pero nosotros en nuestro idioma tenemos que poner el artículo, a la carne. Y yo prefiero a veces utilizar este complemento indirecto de ubicación, en la carne. No por, que es como instrumental, no a, que se puede usar a, María a. Pero ¿qué pasa? Que en el Nuevo Testamento Pablo utiliza esa expresión a la carne para hablar no de la muerte física, sino para hablar de morir al pecado, a los deseos mundanos, los deseos engañosos, etcétera, etcétera. Entonces lo está diciendo claramente, muere a la carne. Y entonces establece aquí otra vez un énfasis. Bueno, un contraste, perdón. Bueno, sí, un énfasis. Arriba era un énfasis y aquí termina de hacer el contraste, pero de manera clara, utilizando esa partícula griega de, que para nosotros la traducimos como pero. Bueno, puede tener otras traducciones, sí. Contrario a, por ejemplo, debe estar puesto por ahí. Una cosa que es contraria a otra, o lo opuesto a otro. Y ¿qué es la idea aquí? A ver, esta partícula puede indicar oposición, o lo contrario a otra cosa está puesto aquí, para indicar lo contrario a muerte. Entonces, ¿de qué está hablando? Si ya ha dejado el terreno de lo físico, ¿en qué plataforma se está ubicando? ¿En qué condición o en qué escenario? En el espiritual. Porque lo dice, lo va a decir ahora, de momento no, de momento estamos viendo la partícula que va a introducirnos a ese contraste y nos va a ubicar en ese escenario espiritual. Se refiere, está puesto aquí, de todas maneras, sí, está bien, se refiere al estado o condición del ser, sí, no a la glorificación del cuerpo, claro que no. Claro que no se está refiriendo a la glorificación del cuerpo, que es la resurrección. Y lo va a reafirmar 1 y 2 y 3 veces ahora, a continuación. Jesús continúa existiendo, porque lo que continúa existiendo no es el cuerpo, es la persona. Porque tú no eres ese cuerpo que te estoy viendo, porque con ese cuerpo me puedes engañar por fuera. Tú eres lo que está detrás de ese cuerpo, que es tu espíritu. Ese eres tú. Tú eres un espíritu con cuerpo. Los ángeles no. Los ángeles son seres espirituales y son completos así. Pero el ser humano no. El ser humano está formado por 3 cosas. Básicamente por 2, pero en realidad son 3. Porque hay que poner el alma. Hay que poner el alma. Ahí entonces, lo vemos aquí. Entonces, hay que poner el alma ahí, ¿sí? Jesús continúa existiendo, ¿por qué? Porque Él es un ser, Él es un hombre. Y aquí hay que decir algo. Bueno, lo decimos ahora a continuación mejor. No está puesto aquí. Él está consciente de sí mismo. ¿Esto va contra quiénes? Bueno, pues contra varias grandísimas denominaciones o iglesias. La iglesia. No, esto no va contra Roma. La doctrina que usted tiene viene de atrás. Viene de Roma, claro, ellos no inventaron nada. Incluso los que crearon todas esas doctrinas, muchas de ellas,
Lo hicieron los que vinieron después, en el siglo XVII, XVIII, XIX, y no te digo el XX. Allí con estos dos señores. Y se crearon cosas. Dios mío. No se fueron al exégesis, no se fueron a los comentarios, todos esos libros. Yo los he leído. Mira, aquí tengo a Hendrickson, vaya. Tengo a Hodge por ahí también. Bueno. Y así, porque esta no es toda la biblioteca de este servidor. Y repetimos la pregunta. ¿Esto va contra quiénes? Pues contra todos, casi todos. Casi todos. Expresión necesaria para hacer el contraste. Jesús sigue vivo, pero murió en su naturaleza humana. Yo creo que valdría la pena decir esto, porque esto no está aquí, lo que vamos a decir ahora. Porque Jesús era un humano. No. Eso ha sido otra herejía que han enseñado por ahí. Jesús era perfecto en su humanidad, por eso él no sufría enfermedades. Y por eso él pudo también, ese versículo que dice, por su llaga fuimos sanados. Son dos, en Isaías está también. Y está dicho creo que por Pedro precisamente. Por sus llagas fuimos sanados. Claro, podemos ser sanados porque su humanidad era perfecta. Y él muere por eso también. Por el pecado y por nuestra salud física. Pero no entramos en esos temas ahora. Lo han negado, ya lo sé. El famoso cesacionismo. Aquí lo sabemos bien. Jesús sigue vivo, pero murió en su naturaleza humana. Retomo esta idea. Él muere. Claro, ese es otro error que desglorifica al hombre Jesús, al Redentor. Porque algunos dicen, bueno, ¿y cómo fue que salió del cuerpo? Pero si es Dios, es un hombre. Como si Dios mismo sale del cuerpo, deja a Jesús en la tumba, y le dice, a ver Jesús, quédate ahí que yo voy a descender abajo, como si hubieran dos personas ahí. Y no hay dos personas, hay una. Cuando Jesús desciende al Hades, lo hace como la persona de Jesús, que tiene naturaleza humana también. Y lo que queda allí muerto es claro, están creando dos personas. La persona del Hijo de Dios que baja al Hades. ¿Y qué va a mostrar en el Hades? ¿Cuál victoria va a mostrar en el Hades? ¿Cuál? Si el que ha vencido a Satanás y su imperio es un hombre. Por Dios. No, el que sale de allí y baja, y el que más tarde va a resucitar, es el Hijo de Dios con todita su naturaleza humana. Entonces, su naturaleza humana no estaba sujeta a pecado. Ya eso lo hemos explicado, no volvemos otra vez a eso. Pecado de omisión, comisión, inclinación, intención. Volveremos a eso más adelante cuando tengamos que ver aquello que está en Hebreos, cuando se dice que tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, sí, pero hay otra palabra que está ahí, que dice inocente y sin mancha. ¿Eso qué es? Dios mío. Si no toman en cuenta esto, pues terminan diciendo que el Señor era tentable. Y siempre decimos lo mismo, Señor, no le des mucha fuerza a Satanás, porque como nos tiente al pobre Señor, que puede caer, pues agárrate este universo, no sé, todito para el infierno, vaya. Él era mortal, era perfecto. Además, no llegó a ver la corrupción. Esto es importante. Pero vamos a pasar a lo que sigue. Vivo. Vivificado a espíritu. Eso ya lo vimos. Y lo estamos viendo otra vez aquí. Vivificado a espíritu. Muerto a carne. Vivificado a espíritu. Eso es un participio también. El anterior también era participio. No lo dije, pero es un participio. No, sí lo dije, ¿no? Y este también es un participio pasivo, y aquí es vivificado a espíritu, es decir, en el espíritu. Está hablando de la ubicuidad. No se utiliza como instrumental. O sea, vivificado por el Espíritu Santo. Vivificado. El Espíritu Santo no vivifica a un espíritu de muerto.
En el sentido ese, en el sentido ese. No se usa como instrumento, sino Él, el Señor, sigue vivo, vivificado, dar vida. Y entonces aquí vienen y dicen, no, eso es resucitar. Lo resucitó. Resucitar, sí. Pero está empleando el vocablo espíritu. No se resucita en el espíritu. La palabra resurrección se utiliza para el cuerpo. Para el cuerpo, no para la resurrección. Se resucita en un cuerpo glorificado. Glorificado, claro. Glorificado. Vamos a ver qué más se ha puesto aquí. Bueno, eso. Sí, eso. Glorificado, en un cuerpo glorificado. Sí, está puesto ahí. Ojo, porque la resurrección es en la carne, no en el espíritu. Pero resulta que ahora todo lo que viene a continuación lo va a reafirmar. Que Él sigue vivo. Por eso la mayor parte de las traducciones ponen vivificado en espíritu, no ponen en la carne. Bueno, veremos leyendo esos versículos que van a reafirmar que Él fue vivificado, es decir, sigue vivo en el espíritu. Aquí está el vocablo espíritu, lo vemos. Es ese vocablo que tenemos aquí, que sigue vivo. No habla de resurrección, se refiere al estado. Como decíamos antes, utiliza el vocablo neuma. Bueno, creo que neumático viene de aquí, de este vocablo, por el aire, porque el espíritu sopla de donde quiere, sopla como el aire, ¿no? Neumático porque se infla, algo que se hincha con aire, a espíritus. Entonces sigue emplazado en ese estado, en esa condición del ser que es espiritual, como va a corroborarlo ahora a continuación. Y no es por el Espíritu Santo aquí no se dice que está interviniendo para que siga vivo. Vive de por sí porque esa es la condición estructural del ser humano. El ser humano muere, pero sigue vivo en su espíritu. Eso Dios lo ha hecho así. Bueno, pero aquí hay una aclaración, ¿no? En la resurrección, sí intervino en la resurrección del Señor, que va a ocurrir después de 3 días. Sí va a intervenir el Espíritu Santo. Pero ojo, porque la Biblia lo dice, por ejemplo, ahí en Romanos 8, 11 y otros versículos, pero también se dice que lo resucitó el Padre. Y entonces, claro, quienes no entienden la deidad, dicen, bueno, pero ¿quién lo resucitó? ¿Fue el Padre o fue el Espíritu? Y después a lo mejor hay otro versículo donde dice que el Señor tomó su propia vida de nuevo. Él la pone y Él la toma. Y entonces dicen esto, la Biblia se contradice. La Biblia se contradice. Y se van al mundo, pero siguen en la iglesia. Dice, esto no hay quien lo entienda. Digo, no lo entiendes porque tú no estudias. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús, ese versículo lo termino yo de decir. Si el espíritu tiene que ser mayúscula porque es el Espíritu Santo de aquel, muy bien, que resucitó a Jesús en cuerpo, el cuerpo, no el espíritu. ¿Mora en vosotros? Sí, mora. Hay una condición griega ahí. Aquel que resucitó a Jesús los resucitará a ustedes. Ah, el espíritu, no. El cuerpo. Está hablando de la glorificación del cuerpo. Seguimos. Sí, está bien esto, sí, porque para la palabra resucitar, el vocablo resucitar, se utilizan otros vocablos, levantar. Levantarse, que también se utiliza para levantarse de una situación penosa, puede ser una enfermedad, está ahí, resucitar, levantarse de una situación de pecado, de tinieblas, también se utiliza ese vocablo para traducirse por resucitar. Seguimos. Y entonces aquí viene esa confirmación de lo que viene diciendo. Reina Valera dice, versículo 18, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Vivificado en espíritu. Y dice, en el cual, aquí lo tienen, lo subrayamos, sí.
Ahí está. Miren, en el cual. Y dice también. Y luego dice fue. Fue. ¿A dónde fue? Cuidado. Vamos a ver los detalles de esta. Muy bien, volvemos aquí. Y regresamos al estudio allí. Bueno, en griego lo tenemos, un griego muy simple. Lo tenemos aquí también. El versículo en el cual, se los adelanto, ya que lo tenemos aquí en griego, está en inglés, pero está en castellano, me parece. Dice en. ¿Qué denota eso? Posición, lo tienen aquí. Bueno, ahí está, posición. Ubicación. Posición. Ubicación en el sentido de posición. En. Como quien dice, en la mesa o sobre la mesa. También en el cual, y aquí está, esto debe ser un promesa o sobre la mesa. Entonces, el versículo que sigue a ese 18 que hemos visto, lo está diciendo. En el cual, está aquí, fíjense en esta frase, en el cual fue. Ese es el término griego, en, y jo, el cual. Esto indica posición, y esto indica en un sentido el medio. Esto es posición, y esto es para referirse a lo que demuestra. Por eso es un pronombre demostrativo que te demuestra el qué del asunto, del tema. Está hablando del espíritu, se refiere al espíritu en el cual. Claro, por eso muchas traducciones dice en el espíritu, directo, y ya está. Y fue en el espíritu. No te ponen en el cual. Se lo ahorran, claro, bueno, directo. Y en el espíritu fue. No fue en el cuerpo, señores. ¿Cómo se les ocurre decir eso? Pero si eso está dicho aquí. Que fue, que él descendió en el espíritu. Y va a decir fue de arriba a abajo, porque va a decir que descendió. En el espíritu desciende. ¿A dónde? A la Hades. Bueno, claro, tienen una ilustración en el rico glotón. Por ejemplo. Llegaremos a eso. En su espíritu. Eso es una preposición que indica posición. Y, bueno, las dos palabras, yo diría que indican el instrumento en el cual fue. En el cual, instrumentalidad dice allí, ¿no? Y esto, muy bien, en el cual fue, en este caso, un refuerzo que indica, claro, ya lo ha dicho, eso lo ha dicho ya. Esto es un refuerzo, esta frase, este versículo. Fue. Dice, ¿cómo fue y en qué fue? Fue en el espíritu. Fue en el espíritu, en el espíritu, a proclamar su victoria sobre Satanás. Y fue como hombre, fue el hombre el que venció en la cruz, y fue el hombre el que va a ir abajo. ¿Se han preguntado eso? Con Jesús a la diestra, con el Hijo de Dios a la diestra. Nunca se califica de seno, de Abraham. Se califica de paraíso, sí, porque para paraíso, el vocablo paraíso se utiliza para 3 lugares, cuando menos. Y no creo que ninguno más. El Edén, el Hades y el cielo mismo. ¿Y dónde está el seno de Abraham en el cielo? No, el cielo no es propiedad ni característica ni algo digno de Abraham. Tan es así que Abraham, cuando falleció, el más grande hombre de la fe, digamos, sin embargo no entró en el reino de los cielos, señores. ¿Por qué? Porque todavía nadie había pagado la sentencia. Nadie había pagado la sentencia. Aquella que se promulgó en el Edén por la rebelión y transgresión del hombre. No fue una ignorancia, fue una decisión firme, a cara abierta, delante de Dios. Yo decido esto. Muy bien. Así que a mí me deja tranquilo. ¿Y qué hizo Dios? Le dijo, sí, yo te voy a dejar tranquilo, fuera del Edén. Sin santidad nadie verá a Dios. Que lo cambian. Sin amor nadie verá a Dios. No. Sin fe nadie verá a Dios. No. Sin santidad. Entonces, él bajó como hombre al seno de Abraham. El seno de Abraham no está en el reino de los cielos. Allí está Dios el Padre. Y lo encerró, bueno, lo que decíamos antes, lo encerró todo en sí mismo. No en el hombre, no en Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ni estos mesiánicos. Lo encierra todo en él y en su hijo.
Y este es el cielo. El seno de Abraham está en otro lado. Y eso es un privilegio enorme que Dios haya querido darle a ese lugar de consuelo en el centro de la tierra, consuelo o esperanza o espera, darle el nombre del el más grande hombre de fe que fue Abraham. Eso es meritorio y dudo que haya alguien que pueda igualarlo, siquiera igualarlo. Pero las cosas en su sitio, las cosas en su sitio, que por no hacerlo van idolatrando a todos estos, que me voy a callar la boca porque ustedes, todo lo que está saliendo a la luz y lo quieren tapar a como dé lugar, no lo crean, no lo crean, porque todo eso que ha salido a la luz es cierto y eso es viejo. Es que el asunto de estos pecados de estos líderes es un asunto muy viejo. Ahora ha salido porque hay quienes se atreven y están metidos en unos rollos acusándose unos a otros. Bueno, seguimos en lo nuestro. Apaga la luz y vámonos, sí señor. Y él fue allí, el hombre Jesús, a proclamar su victoria. Aquí hay una cosa importante. Vamos a verla, importantísima.